¿Alguna vez sentiste que una puerta que esperabas con ansias se cerró de golpe? Que justo cuando parecía que todo iba a salir bien, algo se bloqueó, se cayó, se perdió. ¿Y si te dijera que esa puerta cerrada no fue el final, fue el inicio de una guerra espiritual que ya estaba escrita en el cielo? Porque muchas veces lo que tú interpretas como un fracaso es en realidad una estrategia de Dios para que despiertes, porque cuando se cierra la puerta, comienza la guerra. Y esa guerra no es contra personas, no es contra tu jefe, tu pareja, tu situación. Es una guerra en los cielos, una batalla por tu fe, por tu destino, por tu propósito eterno. Este video no es casual, no es motivación, es un mensaje urgente del Espíritu Santo para tu alma. Porque hay una puerta que no se abrió y tú estás pensando que Dios te dijo no, pero en realidad lo que hizo fue empujarte a tu campo de batalla. Hoy vas a entender lo que le pasa a los hijos de Dios cuando el no llega, cuando la oportunidad no se da, cuando el rechazo golpea, y cómo eso activa un escenario donde el cielo y el infierno observan cómo tú vas a responder. Pero antes de entrar en esta enseñanza poderosa, quiero que escribas en los comentarios, con fe, con firmeza, como quien sabe que está siendo entrenado, esta frase: si se cerró, es porque algo mayor viene. Estoy en guerra, pero Dios va adelante. Esa frase va a sellar lo que estás a punto de recibir. Es tu grito de guerra, tu declaración, tu espada afilada para este tiempo. Y si sientes que esta palabra ya está conectando contigo, dale me gusta ahora mismo. No es por vanidad, es por estrategia, porque cada vez que haces clic, esta palabra llega a otros guerreros heridos que hoy necesitan una orden desde el cielo. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Este no es un canal más, este es tu campamento espiritual, tu campo de entrenamiento. Aquí se forman guerreros que no retroceden cuando la puerta se cierra, se levantan y declaran guerra. Y comenta: también paz en Cristo, para que todos sepan que tú no vienes por curiosidad, vienes a pelear por tu propósito. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza de este estudio te revelaré el arma espiritual que debes usar cuando todo parezca haberse cerrado. Una clave que cambiará cómo enfrentas tu próxima batalla. Ahora sí, ajusta tu armadura, silencia tus dudas, abre tu espíritu, porque hoy vas a descubrir que la puerta no se cerró para detenerte, sino para activarte. La historia de Josué, cuando se cerraron las puertas de Jericó y Dios activó su estrategia de guerra, Josué estaba a punto de conquistar la tierra prometida, la misma tierra que Dios había prometido a Moisés, la misma tierra que por generaciones había sido esperada con lágrimas, desiertos y batallas. Y delante de él estaba Jericó, una ciudad fortificada con muros gigantescos y puertas cerradas. La Biblia dice con claridad: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. No era una puerta cualquiera, era un muro de resistencia espiritual. Una muralla que decía: hasta aquí llegaste. Y Josué, ya líder, ya lleno del Espíritu, ya con promesa, se enfrentó al silencio de una puerta que no se abría. Pero aquí viene la clave. Dios no abrió la puerta, Dios le dio una estrategia, y era una estrategia de guerra. Dio vueltas durante 6 días, sin decir una palabra, en obediencia, en silencio, mientras el enemigo se burlaba. Y al 7º día gritaron, y los muros cayeron. ¿Te das cuenta? La puerta no se abrió, se derrumbó. No porque Josué forzó la entrada, sino porque obedeció la voz de Dios en medio del bloqueo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces llegaste hasta la frontera de tu promesa y encontraste las puertas cerradas? ¿Cuántas veces te preguntaste: ¿por qué si Dios me dijo que lo lograría, ahora no puedo entrar? ¿Por qué si estoy en su voluntad, se siente como si me hubieran cerrado la cara?
Entonces, esta historia se parece a la tuya, porque la puerta cerrada no era un no, era un prepárate para pelear. Y la guerra no era con espadas, era con obediencia, con persistencia, con resistencia espiritual. Y cuando Josué obedeció el plan de Dios, cuando caminó incluso sin entender, cuando dio vueltas aunque parecía ridículo, Dios honró su fe y la fortaleza cayó. Hoy, si estás frente a una Jericó personal, si algo se cerró justo cuando pensaste que iba a fluir, no llores frente a la muralla. Recibe la estrategia, ponte en marcha y no te detengas hasta ver que todo lo que parecía imposible cae delante de tus ojos, porque cuando se cierra la puerta, la guerra comienza, y si Dios está contigo, la victoria es segura. La historia de David, cuando la puerta del trono se cerró y comenzó la guerra del desierto, David fue ungido por el profeta Samuel, escogido por Dios, apartado de entre sus hermanos, marcado con aceite para reinar. Pero en lugar de recibir la corona, recibió persecución, porque cuando llegó el momento de ser reconocido, la puerta del trono estaba cerrada. Saúl no lo quería cerca, Saúl lo envidiaba, Saúl lo quería muerto. Y así comenzó la guerra, no una guerra militar, sino una guerra espiritual por su llamado. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, vivir entre enemigos, ser probado en cada nivel de su carácter. No entendía por qué, si había sido ungido, todo parecía ir al revés. No entendía por qué, si era obediente, no había lugar para él en el palacio. Pero ahí estaba el secreto. La puerta cerrada no era castigo, era formación. Dios no lo estaba negando, lo estaba entrenando. Cada día en el desierto era un campo de batalla interno. Cada decisión de no tocar al rey, cada noche sin cama, cada lágrima en soledad, era parte de la guerra que precedía la corona. ¿Y tú no te sientes como David? Ungido, pero escondido, con llamado, pero sin plataforma, con promesa, pero con puertas cerradas. Entonces, escucha bien, no estás siendo olvidado, estás siendo afilado. Porque cuando se cierra la puerta del trono, es señal de que ya comenzó la guerra del propósito. Una guerra que no se gana con fuerza, sino con fidelidad, con integridad, con obediencia sin recompensa inmediata. Y si tú resistes como David, si no tomas atajos, si no negocias tu fe, llegará el día en que la puerta se abrirá sola, y todo Israel sabrá que quien fue probado en cuevas estaba destinado para reinar. La historia de Jesús, cuando la puerta del mundo se cerró y comenzó la guerra más grande del cielo, Jesús vino con propósito eterno. Sanó, enseñó, liberó, amó. Pero cuando llegó la hora final, la puerta se cerró. Los suyos no lo recibieron. Los líderes lo rechazaron, uno de sus discípulos lo traicionó y la multitud que lo había aclamado pidió su muerte. Fue llevado como cordero al matadero, golpeado, escupido, crucificado, y el cielo guardó silencio. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesús no solo cargaba un madero, cargaba la guerra invisible del pecado, del juicio y del infierno. La puerta del favor humano se cerró. La puerta de la comprensión se cerró. La puerta de la dignidad se cerró. Y comenzó la guerra más santa y brutal que jamás existió. El cielo entero contuvo el aliento. Los demonios celebraban. Los discípulos huían. Pero Jesús no se detuvo, porque sabía que cuando la puerta se cierra, el propósito se revela. Y en ese silencio, en esa cruz, Jesús venció. Venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno. Y lo hizo porque no huyó de la guerra que vino con la puerta cerrada.
Tú que sientes que todo se cerró a tu alrededor, que ya nadie te comprende, que has sido abandonado, estás más cerca de Cristo de lo que crees. Porque si Él también pasó por ese silencio, tú puedes resistirlo. Y así como el tercer día vino y la piedra fue removida y la tumba quedó vacía, también tu historia tendrá resurrección. El enemigo pensó que había ganado, pero la guerra que comenzó con una cruz terminó con una tumba vacía. Y lo mismo pasará contigo, porque si hoy una puerta se cerró, es porque el cielo está librando guerra por ti. Y la victoria está escrita. La historia de Pablo en Asia, cuando Dios cierra la puerta para redirigirte a una guerra que sí es tuya. Pablo estaba en misión. Iba con fervor, con pasión, con visión clara de predicar el Evangelio. Quería ir a Asia, territorio nuevo, necesidad evidente, pero entonces la puerta se cerró. La Biblia dice claramente: el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Después intentaron ir a Bitinia y el Espíritu tampoco lo permitió. Pablo, el apóstol incansable, de repente se encontró bloqueado, sin ruta, sin dirección, sin avance. Pero entonces, en la noche, mientras descansaba frustrado, tuvo una visión. Un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió, la puerta cerrada no era rechazo, era redirección. Dios no lo estaba deteniendo, lo estaba posicionando. Fue a Macedonia y allí se libró una guerra espiritual intensa, expulsó demonios, fue encarcelado. Pero también nació una iglesia poderosa, Filipos, una iglesia que luego sería clave para sostener su ministerio. Una iglesia que le escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? La puerta cerrada en Asia abrió la guerra correcta en Macedonia. ¿Y tú cuántas veces pensaste que Dios te dijo no, cuando en realidad solo te estaba guiando a donde sí te necesitaba? Quizás tú también estás frustrado porque algo no salió, no funcionó, no avanzó, pero ese no del cielo te está protegiendo de una guerra que no era tuya y te está empujando a una batalla donde serás efectivo, fructífero, respaldado, porque no toda guerra que parece buena es tuya, y no toda puerta abierta es de Dios, y no toda puerta cerrada es el diablo. A veces es el Espíritu Santo cuidando tu asignación. Y si hoy estás detenido, espera, escucha, discierne, porque pronto vendrá una visión, una señal, una voz clara que te dirá: pasa a Macedonia. Y allí entenderás que cuando Dios cierra una puerta, es porque tiene una guerra mejor preparada para ti. La historia de Ruth, cuando una puerta se cerró con muerte y comenzó una guerra silenciosa por redención. Ruth lo perdió todo. Su esposo murió, su cuñado también, su suegro. Toda su estructura familiar se desmoronó. La puerta de su hogar se cerró, la de su estabilidad, la de su futuro en Moab. Lo único que quedaba era dolor y una suegra amargada. Pero algo ardía en su interior, y cuando Noemí le dijo que regresara, Ruth se aferró a lo eterno. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En ese momento comenzó una guerra espiritual, una guerra contra su pasado, su cultura, su lógica, su comodidad. Ruth fue a Belén como viuda, como extranjera, como pobre, pero con fe. Y en los campos de espigas, donde solo recogía lo que otros dejaban caer, Dios ya estaba escribiendo su redención. Conoció a Booz, fue redimida, le devolvieron nombre, honra, dignidad, y entró en la genealogía del Mesías. ¿Lo ves? Una puerta se cerró con muerte, pero se abrió una guerra silenciosa por propósito. Ruth no vio ángeles, no recibió palabra profética, no tuvo una visión, solo caminó, creyó, sirvió, permaneció. ¿Y tú has perdido algo? ¿Alguien? ¿Un futuro que parecía seguro?
una puerta que se cerró tan fuerte que te dejó en el suelo. Entonces esta historia se parece a la tuya, porque lo que parece fin es terreno fértil para que Dios comience una redención que cambiará generaciones. Noemí pensó que había regresado vacía, pero Ruth venía cargando un linaje profético, y tú también. Aunque hoy estés en el campo recogiendo lo que otros desechan, Dios te está observando, y muy pronto redención entrará en tu historia, porque la guerra ya comenzó y el final será honra, no vergüenza. La historia del pueblo de Israel en el Mar Rojo, cuando una puerta se cierra detrás y se abre una guerra delante. Después de siglos de esclavitud, Israel fue finalmente liberado. Dios había abierto la puerta de Egipto con mano poderosa, plagas, milagros, y el corazón del faraón finalmente doblegado. Pero apenas salieron, la guerra comenzó. El faraón se arrepintió, mandó su ejército, y los israelitas, acampando frente al Mar Rojo, se encontraron atrapados. La puerta que se había abierto ahora estaba cerrada detrás. El enemigo venía por ellos, y delante solo agua. Y entonces el pueblo se quebró en miedo. ¿Nos trajiste aquí para morir? ¿No era mejor habernos quedado en Egipto? Pero Moisés, lleno del Espíritu, declaró: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y Dios dijo algo aún más impactante: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, porque cuando se cierra la puerta detrás, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Y entonces vino el milagro. El mar se abrió, la guerra se volvió gloria, el obstáculo se volvió camino, y el mismo mar que se abrió para ellos se cerró sobre sus enemigos. ¿Lo entiendes? Cuando una puerta se cierra, Dios no te está dejando sin salida. Está activando una guerra que Él mismo va a pelear por ti. Tú solo tienes que avanzar. Quizá hoy te sientes igual. Una situación que pensaste haber vencido te está persiguiendo de nuevo. No hay cómo volver atrás y delante. No ves opción. Pero el cielo te dice: no temas. Yo abrí Egipto. Yo abrí el mar, y yo cerraré la historia con victoria. Cuando la puerta se cierra, la guerra comienza. Pero si Dios pelea por ti, lo imposible se parte en dos, y tú cruzas en seco. La historia de Nehemías, cuando una puerta se cierra en ruinas y comienza una guerra para reconstruir. Nehemías no era sacerdote, no era profeta, no era guerrero, era copero, un servidor del rey, pero un día recibió una noticia que lo quebró por dentro. Las puertas de Jerusalén estaban quemadas, los muros destruidos, la ciudad santa en ruinas, y en ese momento la guerra comenzó. No una guerra con espadas, sino una guerra por restaurar lo que había sido destruido. Nehemías oró, ayunó, lloró y se levantó con una carga divina. Voy a reconstruir lo que fue derribado. Pero no fue fácil. Apenas comenzó, vinieron los enemigos: Sanbalat, Tobías, Gesem. Burla, amenazas, acusaciones, intentos de detener la obra. Porque toda restauración verdadera activa oposición verdadera. Mientras levantaba los muros, tenía que tener la espada en una mano y la herramienta en la otra. Construir y guerrear, restaurar y resistir, y no se detuvo, hasta que en 52 días Dios hizo lo imposible. La ciudad volvió a levantarse. ¿Te das cuenta? La puerta que estaba en ruinas se volvió el inicio de una de las guerras más gloriosas de restauración. Y tú, no estás frente a una Jerusalén derrumbada en tu vida. No hay áreas tuyas que quedaron hechas pedazos. Relaciones, fe, propósito, visión, puertas que ardieron hasta quedar irreconocibles. Entonces esta historia se parece a la tuya, porque cuando parece que todo se perdió, Dios levanta guerreros que restauran, no con fuerza, no con gritos, sino con lágrimas, oración, discernimiento y determinación.
Y si tú decides no rendirte, aunque el enemigo se burle, aunque el proceso sea lento, aunque tengas que trabajar con una mano y pelear con la otra, Dios reconstruirá tu muro y tú entrarás por puertas que antes estaban en cenizas. Porque cuando la puerta se cierra y arde, es señal de que la guerra por la restauración ha comenzado. La historia del hijo pródigo, cuando se cierra la puerta del orgullo y comienza la guerra por la identidad, él pidió su herencia, quiso independencia, dejó la casa del padre, salió por la puerta con arrogancia, con sueños propios, sin entender lo que estaba dejando atrás. Y al principio todo parecía funcionar: dinero, libertad, placeres, amigos, pero luego vino el hambre, la escasez, la soledad. Y con eso, la puerta del orgullo se cerró. Ya no había escape, ya no había máscaras. Solo quedaba un muchacho quebrado, sucio y rodeado de cerdos. Y allí, en ese lugar bajo, comenzó una guerra. La guerra por su identidad. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hice? ¿Puedo volver? ¿Me recibirán? Fue una lucha interna. No contra demonios externos, sino contra culpas, vergüenza, miedo. Y aún con dudas, se levantó y regresó, con palabras preparadas, con el corazón temblando. Pero lo que encontró fue al Padre corriendo hacia él. Brazos abiertos, ropa nueva, anillo, fiesta, redención. ¿Lo ves? La puerta que se cerró en su egoísmo abrió una guerra espiritual por su alma. Y cuando venció su orgullo, cuando decidió volver, recuperó todo lo que había perdido. Tú también puedes estar en guerra hoy, no porque alguien te hizo daño, sino porque tomaste decisiones que te alejaron. Y ahora, frente a una puerta cerrada, te preguntas si hay camino de regreso. La respuesta es sí. La guerra no es para destruirte, es para restaurarte, para devolverte lo que el pecado te quitó, para recordarte quién eres, hijo, no esclavo. Porque cuando se cierra la puerta del orgullo y decides regresar, el cielo no te espera con juicio, te espera con celebración. La historia de Pedro en la prisión. Cuando una puerta se cierra físicamente y el cielo desata una guerra en lo invisible, Pedro estaba encarcelado. No por hacer el mal, sino por predicar a Cristo. Herodes lo había mandado arrestar después de matar a Jacobo, y ahora lo tenía en una celda, encadenado entre soldados. Las puertas estaban cerradas, las cadenas bien ajustadas, la vigilancia reforzada. Todo parecía terminado. Pero mientras Pedro dormía, la iglesia oraba. No gritaban, no protestaban, clamaban. Y en medio de ese clamor, el cielo activó su ejército. Un ángel descendió, lo despertó. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron solas. Pedro caminó por el pasillo sin ser visto. Pasó por los guardias como si fuera invisible y salió libre. ¿Lo ves? La puerta que se cerró en lo natural fue el disparador de una guerra espiritual ganada en lo secreto. Pedro no peleó con sus manos. La iglesia peleó con sus rodillas y Dios respondió. Tú, que hoy te sientes encerrado, limitado, injustamente detenido, debes entender que no todo se resuelve con fuerza humana. Cuando las puertas no responden, cuando los métodos fallan, cuando todo se tranca, es hora de activar la guerra espiritual. Y si tú doblas tus rodillas, si despiertas a los intercesores, si levantas clamor real, el cielo responderá con ángeles, con rompimientos, con cadenas rotas, con puertas que se abren sin manos humanas. Porque cuando el enemigo cree que te ha encerrado, Dios apenas está comenzando su liberación. Y lo que parecía una prisión será escenario de una gloria que solo los que oran conocen. La historia de Eliseo y la mujer sunamita. Cuando se cierra la puerta de una promesa y comienza la guerra por la resurrección, esta mujer no pidió nada, no clamó, no exigió, solo sirvió al profeta, lo honró.
preparó un cuarto para él en su casa y sin pedirlo recibió una promesa, un hijo. Pasó el tiempo, el niño creció y un día, sin aviso, murió. ¿Puedes imaginar eso? Una promesa dada por Dios. Ahora yacía sin vida. Frente a ella la puerta se cerró, la puerta de la fe, la puerta de la lógica, la puerta del futuro. Pero esta mujer no lloró como otros. No preparó el funeral. Subió al cuarto, puso al niño en la cama del profeta y cerró la puerta. ¿Para qué? Para comenzar la guerra. No contra el dolor, sino contra la muerte, contra la incredulidad, contra el ya fue, contra todo lo que intenta convencerte de que no hay más nada que hacer. Fue a buscar a Eliseo, no aceptó al criado, no aceptó consuelo, no aceptó opciones fáciles. Dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Eliseo fue. Entró en el cuarto y también cerró la puerta, oró. Se tendió sobre el niño, sopló aliento profético y el niño resucitó. ¿Lo entiendes? La puerta que se cerró con muerte se volvió el escenario de una guerra de fe y de una resurrección. ¿Y tú, qué promesa tienes muerta en tus brazos? ¿Qué palabra del cielo parece haberse detenido? ¿Ya pensaste en enterrarla? ¿En dejarla ir? ¿En decir, tal vez no, era de Dios? No lo hagas, sube al lugar alto, cierra la puerta al ruido y empieza la guerra, porque hay promesas que solo vuelven a la vida cuando alguien decide pelear por ellas en lo secreto. Y si tú no te rindes, si perseveras, verás a Dios resucitar lo que parecía terminado. Porque cuando la puerta se cierra, es hora de interceder, no de enterrar.